Y empezamos. Bien, les comentaba que les preparé un Genially, ¿sí?, para la clase de hoy. Vamos a ver tres aspectos bastante interesantes. El primero de ellos tiene que ver con lo que son las relaciones públicas. Luego vamos a ver lo que es conductas. Y por último, vamos a trabajar lo que es trabajo prescripto, trabajo real y trabajo como fenómeno subjetivante y subjetivo, ¿sí? Esos son los temas que vamos a ver hoy. Bien, les quería comentar, ustedes tenían una breve encuesta, ¿sí?, que la encuesta es para trabajar la clase de hoy. Solamente 8 personas han respondido a esa encuesta, así que se las dejo acá un ratito, ¿sí?, en el chat para que la completen. Si la completaron, no hay problema, pero si no lo hicieron, le damos un tiempito, ¿sí? Yo lo completé, profesor, lo completé ahí por el campo donde decía haga clic aquí, algo así. Perfecto, buenísimo. Bien, no hace falta que la completes entonces. La idea es trabajar con esa encuesta, ¿sí?, en lo que es conductas. ¿Estamos? Damos unos minutitos para que ustedes puedan completarla, ¿sí? Es muy ¿En qué clase simple. está, profe? ¿Cómo? ¿La encuesta? ¿Qué clase está la encuesta? En la clase En el campo. de la semana pasada. En el campus, fíjate Sí. cuando entras ahí al final. En las 5. Ah, ok, gracias. Las 5. Bueno, damos unos minutos para que los compañeros puedan realizar la encuesta y continuamos. Hasta que todos vayan completando la encuesta, sí, vamos a dar un tiempo largo, vamos a ir viendo un poco lo que son las relaciones públicas, ¿sí? Me avisan si pueden ver en pantalla. Esto les voy a dejar a ustedes, ¿sí?, para que ustedes puedan acceder. ¿Se ve? Bien. Sí, profe. Bueno, el año pasado vimos una definición de comunicación, ¿sí?, que es bastante simple, ¿no? Donde había un receptor, había un emisor, un mensaje, un canal, ¿no?, donde cada una de las partes tenía que decodificar el mensaje, bueno, entre otros elementos más que había. Es una forma de comunicación o una teoría de comunicación que está más que nada basada en individuo a individuo, ¿sí? Lo que son las relaciones públicas tiene que ver con toda una estrategia comunicacional que está basada para un público determinado. Por lo general son públicos masivos, ¿no? Hablamos de muchas personas, de cientos incluso. Pero bueno, usé esta imagen, ¿sí?, que tiene acá unos pequeños iconos, ¿sí? Ustedes luego lo pueden ir cliqueando y pueden ir viendo, pero bueno, vamos a ir analizando parte por parte qué es esto de las relaciones públicas y por qué nos importa en esta materia. Bueno, hay muchas definiciones de relaciones públicas, pero para mí son estas tres que hay acá. Relaciones públicas, en un primer lugar, es una ciencia social, ¿sí? ¿Por qué es una ciencia social? Porque constantemente realiza trabajos de investigación, ¿sí? Es decir, si yo quiero ofrecer un nuevo producto al mercado, tengo que hacer un trabajo de investigación, por ejemplo, utilizando el marketing, ¿sí? Por eso es una ciencia social. Si yo, por ejemplo, quiero lanzar una publicidad y tengo que acudir, por ejemplo, a la parte de los sentimientos, entonces recurro a la parte de psicología, de control de emociones, ¿sí? Entonces es una ciencia social porque las relaciones públicas constantemente están haciendo investigaciones, están trabajando con los nichos de mercado, con la segmentación de mercado, ¿sí? Por una parte eso. También es una disciplina. Es decir, que es un área disciplinar, es un campo disciplinar, donde las diferentes personas trabajan, donde las diferentes personas ejecutan su profesionalismo, ¿sí? ¿Cómo podemos decir
La psicología, la medicina, la contabilidad, ¿sí? Estas son disciplinas, al igual que las relaciones públicas, ¿sí? Podemos decir que es incluso una carrera, ¿sí? Que si ustedes quieren la pueden estudiar, y que está muy buena, da mucha plata. Y por último, podemos decir que las relaciones públicas también es un arte. ¿Por qué es un arte? Porque se necesita de mucha creatividad, ¿sí? Obviamente, dependerá de la persona que por ahí es más creativa que otras, utilizan también esta creatividad mezclada con algunos cuantos datos, ¿no? Poblacionales, datos censales también, si se quiere. Entonces, cuando hablamos de relaciones públicas, son estas tres cosas. Es una ciencia social, una disciplina y un arte, ¿sí? Que lo que va a hacer es crear o mantener los vínculos entre una organización y el público, que puede ser interno o externo. Cuando hablamos de externo, hacemos referencia a los clientes, ¿sí? Los clientes, los usuarios, los pacientes, dependerá del tipo de organización, ¿sí? Y cuando hablamos del público interno, nos referimos a los trabajadores, proveedores, ¿sí? A los supervisores. Y el fin último que tienen las relaciones públicas es que esa organización tenga una imagen positiva, una imagen buena, ¿sí? Que demuestre, que muestre eso. Por ejemplo, si nosotros queremos lanzar un producto, ¿sí? Lo que vamos a mostrar es que ese producto es muy bueno, que tiene ciertas características, ciertas cualidades, por ejemplo, ¿sí? Si nosotros, no sé, queremos realizar un convenio con otra organización, con otra empresa, lo que hacemos justamente es fortalecer ese vínculo y mostrarle al público, que sería el público interno, los trabajadores, que ese convenio va a ser muy bueno, muy favorable para nuestra empresa, ¿sí? Entonces fíjense en que cómo la organización y cómo la organización juega constantemente con la comunicación, con los objetivos, con la imagen, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿por qué tenemos que ver esto? O sea, ¿qué tienen que ver las relaciones públicas con nuestra área curricular, con las relaciones humanas dos? ¿Qué tienen que ver? ¿Sí? Bueno, vamos a ver por qué tienen que ver. En primer lugar, tienen que ver porque con las relaciones públicas nosotros podemos argumentar, podemos convencer, ¿sí? A ese público interno, que son los trabajadores, ¿sí? Muchas veces nos va a tocar, por ejemplo, de tener que defender a un compañero de trabajo o por ejemplo, también a una persona que está abajo de nosotros en el organigrama, ¿sí? Y vamos a tener que utilizar las relaciones públicas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un problema o tenemos que convencer al público también sobre el caso de la mina, ¿no? No sé, que un químico no es malo, ¿sí? Para el agua, que no es contaminante, tenemos que utilizar las relaciones públicas, ¿sí? Obviamente hay diferentes formas de aprender, es muy complejo, ¿no? Aplicar las relaciones públicas, lleva de muchas disciplinas, ¿sí? Es decir, si yo quiero aplicar un plan de relaciones públicas, voy a necesitar de la psicología, del marketing, de entre otras tantas disciplinas, pero lo importante es que ustedes se lleven qué son las relaciones públicas y para qué sirven, ¿sí? Entonces ustedes saben que sirve básicamente para convencer de una imagen positiva a los trabajadores, que es el público interno, o a los clientes, que es el público externo. Ahora, la pregunta es, si yo quiero convencer a mis compañeros, a mis trabajadores, sobre una nueva tecnología que vamos a aplicar, ¿sí? Los trabajadores son varios, sigamos de cuenta que somos gerentes, ¿sí? Tengamos esa fantasía. Voy a tener que utilizar las relaciones públicas, ¿sí? Si quiero, por ejemplo, modificar el organigrama o la orgánica, vamos a tener que utilizar las relaciones públicas. Si hacemos un evento, por ejemplo una jornada, un congreso, ¿sí? Una charla, necesitamos las relaciones públicas, ¿sí? Ahora, ¿qué es y qué no es las relaciones públicas? Vamos a ver un momento.
Bien, ¿qué es y qué no es las relaciones públicas? Muchas veces se confunden las relaciones públicas con publicidad, con promoción, con marketing, ¿sí? Con las redes sociales, con el Instagram, ¿no? Con el LinkedIn, con YouTube. Y eso no es relaciones públicas, ¿sí? Esos serían como medios o herramientas, si se quiere, que tiene y que usa las relaciones públicas, ¿sí? Hay muchas herramientas que vamos a ver más adelante, pero estas son algunas de ellas, ¿sí? También las relaciones públicas está muy asociada y muy vinculada con la oratoria, con la argumentación, con la parte de ceremonial y protocolos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer una cena, ¿sí? En beneficencia o para convencer ciertos accionistas, las relaciones públicas trabaja también con lo que es ceremonial y protocolo, ¿sí? Es decir, cómo van ubicados los invitados, qué color tiene que tener el mantel de la mesa, cómo tienen que estar posicionadas las banderas, ¿no? Quién es la persona que va a hablar primero, quién va a hablar luego, ¿sí? En ese sentido es esto del ceremonial y protocolo, que hay como todo un orden protocolar para que las autoridades se presenten, para que las autoridades hablen, ¿sí? Bien, entonces, tampoco es ceremonial, tampoco es protocolo, tampoco son buenos modales. Hay muchos videos en YouTube, en Instagram, Reels, ¿no? Que enseñan a utilizar el tenedor, la cuchara, el cuchillo, ¿no? Esas mesas que tienen como 25 cubiertos de cada lado, ¿sí? Siempre se empieza por el izquierdo, ¿no? Te dicen. Y se los trata de vender como relaciones públicas, tampoco es eso, ¿sí? Es una de las herramientas, digamos, que tiene dentro de la ceremonial y protocolo. Pero sí podemos saber qué es las relaciones públicas, ¿sí? Las relaciones públicas, obviamente, es una herramienta de comunicación, ¿sí? Que tiene los objetivos bien definidos, ¿sí? Los objetivos son bien definidos, pueden ser a corto, a mediano, a largo plazo. Hay toda una estrategia, ¿sí? Se hacen diagramas de Gantt, los Pestel, los FODA, ¿sí? Para aplicar estas estrategias de relaciones públicas. Recuerden que el fin último es convencer, ¿sí? De una imagen positiva, de una imagen buena. Y esto de convencer tiene que ver, ¿no? También con generar esta imagen buena del cliente hacia nosotros. Que el cliente piense que nosotros somos buenos, ¿sí? Que damos un producto de calidad, que nuestros trabajadores son los mejores, ¿sí? Que constantemente tenemos como filosofía valorar el derecho de los trabajadores, la sustentabilidad, la parte de la ecología, entre otras tantas. También es verdad que es un camino bidireccional, ¿sí? Las relaciones públicas, es decir, no solamente las relaciones públicas hablan, sino que también escuchan y en base a ese feedback va a reaccionar, ¿sí? Hay diferentes formas de reaccionar, diferentes herramientas que vamos a ver. Hoy en día las más utilizadas son las redes sociales, ¿sí? Donde uno puede subir una imagen sobre, no sé, algún producto, alguna actividad, y la gente comenta, ¿sí? Eso está muy bueno. Bien, también es una forma, las relaciones públicas, de difundir la opinión pública, ¿sí? La opinión pública es lo que las personas piensan sobre nuestra organización. Recuerden siempre cuando hablamos de opinión pública, puede ser interna o externa, ¿sí? Externa son los clientes, interna son los trabajadores. Y cuando decimos interna, también incluye a los familiares de los trabajadores, ¿sí? Es otra cosa a tener en cuenta, que hay un fenómeno que se llama rumor, que lo vimos el año pasado, que es una forma de comunicación, por ahí un poco negativa, ¿no? Que tiende a masificarse de una forma veloz para mover un comentario, un chisme, ¿no? En diferentes esferas privadas de los trabajadores y también alrededor de ellos, como el gimnasio, las iglesias, los vecinos.
Bien, entonces ahora ya sabemos qué es y qué no es las relaciones públicas. Bien, veamos algunas cuantas herramientas, ¿sí?, que tienen las relaciones públicas. Bueno, externas. Dependerá mucho del tipo de organización que sea, ¿sí? Pero en términos generales son las que ven en pantalla. Las externas tenemos, por ejemplo, las visitas. Les pregunto esto, ¿alguien conoce la fábrica de Quilmes? No. Todos se pusieron atentos cuando dije Quilmes. ¿Nadie conoce la fábrica de Quilmes? Yo conozco por fuera de pasada nomás la fábrica. Ajá, bien. Se pueden hacer guías. O sea, vos coordinás y te hacen pasear dentro de la empresa. Y te hacen degustar la bebida, ¿no? Las diferentes eh, cervezas, te muestran, por ejemplo, cómo se hace, cuáles son los tanques, cuáles son los cereales que se eligen, ¿sí? Esas relaciones públicas. ¿Qué es lo que quieren mostrar? Que la empresa, cómo fabrica la cerveza, cómo, por ejemplo, seleccionan los granos de mayor calidad, junto con el agua, con la cebada, con, no sé, diferentes elementos más que tiene la cerveza. Hay muchas empresas que hacen estas visitas guiadas, ¿sí? Por ahí está bueno que las hagan para conocer, ¿no? Para aprender también cómo se hacen algunas cosas. Algunas de estos tipos de visitas guiadas están destinadas exclusivamente al público externo, a los clientes, pero también muchas veces está destinada a los familiares, ¿sí? Por ahí a los hijos, ¿no? No sé si ustedes tuvieron alguna experiencia donde sus padres tenían que llevarlo al trabajo. Por ejemplo, había un día especial de la empresa que los padres tenían que llevar a los hijos al trabajo. Entonces ahí te hacían conocer la empresa, ¿no? Te hacían mostrar las máquinas, te daban alguna galletita, ¿sí? Eso tiene que ver con la parte de visitas guiadas. Otra herramienta muy importante que tienen las relaciones públicas es el Internet y las redes sociales, ¿sí? Hoy en día tenemos muchas redes sociales: Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, qué sé yo. ¿Cuál más pueden mencionar? Me quedé corto, ¿no? Twitch, Spotify Twitter. también. Twitter, muy bien, perfecto. TikTok. Mm, bien, TikTok, sí, se está usando mucho el tema de los Reels, de los videos cortitos, ¿no? Y son súper adictivos. Así que sí, sería eso. Y cuando hablamos de Internet, obviamente hablamos de la página oficial y principal que tiene la empresa, ¿sí? ¿Qué es lo que muestra ahí? Por lo general las empresas muestran lo que es la misión, la visión, la parte de autoridad, de la historia, filosofía, ¿sí? Esas cosas. Y siempre muestra algunos productos, ¿sí?, que quiere difundir o que la gente conozca. Otras formas de utilizar o de herramientas que tienen las relaciones públicas son las entrevistas, ¿sí? Mandamos a un gerente, ¿sí?, a la radio, al TV, perdón, a un programa de televisión, por ejemplo, una entrevista en Spotify, ¿sí?, vía streaming, ¿por qué no? En Twitch, ¿sí? Hoy en día es lo que más llama la atención, ¿sí? Obviamente se estipulan las preguntas que se van a hacer, las respuestas que va a haber, ¿sí? Todo eso ya o sea, no es que se manda a la persona sola y que vaya a hablar, ¿no? Se preparan las preguntas, qué puede responder, qué cosas no. Por ahí seguramente va a haber alguna pregunta que es muy fuerte y la persona no la va a responder, va a dar otra respuesta, ¿sí? Hay toda una cuestión de oratoria también que se prepara. Bien, otra herramienta son las ruedas de prensa, ¿sí? Es decir, nosotros levantamos el teléfono y llamamos a todos los canales, a todas las radios, para que vengan a nuestra empresa, a nuestra organización, a, no sé, cubrir algo, ¿sí? ¿Estamos? No sé, cubrimos cuando se venden acciones, cuando las acciones suben, cuando hay algún evento muy importante. Hace unos días, por ejemplo, hubo en el hospital las jornadas hospitalarias, ¿sí? Se podría haber hecho una rueda de prensa.
¿Qué más tenemos? Luego hay otra herramienta también externa que se llama solicitada o comunicada de prensa, que nosotros mandamos, ¿sí?, a las diferentes radios, a los diarios, ¿sí?, a los diferentes medios, un texto que en la parte superior dice comunicada, o también dice comunicado de prensa, y ahí uno escribe qué es lo que tiene que noticiar, ¿sí? Eso obviamente tiene un costo, eso se paga. Denme un segundito nada más. Ahí estoy. Bien. Obviamente las relaciones públicas también se basa en los vínculos con otras organizaciones, ¿sí? Por ejemplo, la UTN se relaciona, por ejemplo, con el INSET, ¿sí? Comparte algunos docentes, comparte algunas estrategias, comparte algunas investigaciones, ¿sí? Por eso van a ver que en algunos actos del INSET va el decano nuestro, de la UTN, y en algunos actos de la UTN va nuestro rector del INSET, ¿sí? Lo digo así porque trabajo en los dos lados, soy compartido. También tiene que ver, digamos, con cómo se relaciona con los organismos públicos, que tienen que ver estos organismos también con el gobierno, ¿sí? Tiene que ver con eso. Cuando nos invitan a dar unas palabras en un acto, ¿sí? Y luego tenemos algunos cuantos eventos masivos o también llamados presentaciones. Por lo general se lo conocen con el nombre de stand, ¿sí?, donde va a haber un lugar donde se va a presentar este producto, este servicio, ¿sí? Se hacen por lo general juegos. Hoy en día se usa mucho la tablet, ¿no? Son juegos interactivos, y se dan premios, que los premios son productos nuestros, ¿sí? Hace muchos años, en el 2012, creo que fue hace un montón de tiempo, yo vivía en Salta y había un evento bastante grande que se llama, o se llamaba, no sé si se seguirá haciendo, Ferinoa, ¿sí? Que era un evento masivo donde las provincias del norte iban a Salta y presentaban los diferentes productos que teníamos, ¿sí? Entonces iba a Catamarca, Jujuy, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, entre otras, Chaco creo que también iban, no recuerdo bien, y cada una de estas provincias presentaba a sus productores, ¿sí? Es decir, llevaba a emprendedores y llevaban, no sé, cremas, no sé, salsas, llevaban algunas cuantas artesanías, Permiso, jabones. buenas Hola, tardes, profe. Recién pude bueno, entrar. no hay problema. Presentaba entonces diferentes productos, ¿sí?, que estaba a disposición de este centro de eventos, ¿no? Y entonces recuerdo que en ese tiempo salía una empresa de cigarrillos, que creo que era como una especie de empresa, no sé cómo decirlo, una empresa pequeña que surgía de cigarrillos en el norte, no voy a decir la marca, ¿sí? Creo que ya se fundió, así que puedo decir la marca, no le fue tan bien. Se llamaba Next, la marca de cigarrillos. Y entonces tenías un juego, ¿no? Vos ibas al stand ese, obviamente es gigante el lugar, y vos ibas a ese stand y tenías una serie de juegos, todos virtuales, ¿no? Y si ganabas, te daban de regalo cigarrillos. Suena raro, pero me acuerdo que yo salí con un montón de puchos, ¿no? Encima no fumaba mucho, Ah, digamos, fumaba muy poquito. Hoy fumo menos, debo fumar, no sé, un cigarrillo al mes. Pero lo que hacía era, digamos, hacerse conocer, ¿no?, la empresa. Se hacía conocer el producto, que era estos cigarros, y también mostraba los precios, las variedades, ¿no? Y todas las diferentes cuestiones que tienen que ver con el marketing, con la imagen del producto, entre otras cosas. Otro ejemplo son los stands que hay en Buenos Aires sobre vehículos, ¿sí? Que uno puede subirse, no sé, a probar un Jeep, puede subirse a probar, no sé, una Raptor. Eso también tiene que ver con los stands, ¿sí? Pero estos eventos masivos, más que nada, están diseñados a atrapar nuevos clientes que no nos conocen. Recuerden que hablamos de clientes externos e internos siempre. Bueno, y hay otras herramientas internas que están más que nada
circunscriptas a los trabajadores, como pueden ser las videoconferencias, ¿sí? El intranet, ¿sí? Es decir, el internet que la misma empresa maneja, algo interno. Las visitas dentro de las organizaciones, que ya lo habíamos hablado en el ítem de arriba. ¿Sí? Entrevistas también, ¿sí? Entrevistamos al trabajador, al grupo de trabajadores, podemos hacer un focus group, ¿sí? Ver qué es lo que pasa en el área, por ejemplo, mejorar algún proceso de calidad, también, ¿por qué no? Y por último tenemos las famosas circulares, ¿sí? Que son las más comunes. Hay otras, ¿sí? Que tienen que ver con la bidireccionalidad, que les decía, por ejemplo, el buzón de sugerencias. No sé si sigue estando esto, imagino que sí. Pero el buzón de sugerencias tiene como fin que los trabajadores escriban alguna sugerencia que tengan, ¿sí? Y luego se juntan, ¿no? La que por ahí es más repetida, es la que más se trabaja, igual. Los tablones de anuncios, las revistas, ¿sí? Entonces siguen usando revistas, y tal vez hay revistas virtuales, reuniones informativas y manuales de empleado, ¿sí? Resúmenes de prensa también son como pequeños resúmenes que se hacen, se presentan en un documento, se presentan en un flyer, ¿sí? Sobre qué es lo que opina los diferentes medios de comunicación sobre nuestra empresa. Esas son las herramientas que se usan en las relaciones públicas. Bien. ¿De qué áreas necesita las relaciones públicas? ¿Sí? Dijimos que era una disciplina y que era una ciencia social, ¿sí? Al ser una ciencia social, obviamente necesita de otras áreas disciplinares, entre ellas el marketing, ¿sí? Sí o sí utiliza el marketing. El marketing tiene como fin la fidelización de los clientes, ¿no? Es un objetivo muy afilado y muy, digamos, vinculado, relacionado a el objetivo de las relaciones públicas. La imagen de marca, ¿sí? También está muy relacionado con eso. La imagen de marca es una disciplina que lo que busca es que nuestra marca, ¿sí? Nuestro recurso intangible, crezca y se mantenga en forma favorable, ¿sí? Para eso se hacen muchas cosas, ¿sí? Se eligen los colores del producto, los nombres, los eslogan. Tiene que ver también con las mascotas, ¿sí? Que se eligen las mascotas. ¿Con qué más tiene que ver? Con cómo se habla hacia el público, las publicidades, las canciones, entre otras cosas más. La publicidad también, obviamente, las relaciones públicas necesitan de la publicidad, ¿sí? Para mostrar cómo se trabaja, para mostrar cómo es ese producto, ese servicio. De la prensa también, ¿sí? De la parte de ventas, que nos va a dar, por ejemplo, algunos cuantos datos sobre cuál es el producto que no se vende, a cuál tenemos que apuntar, ¿sí? Cuál es ese nicho de mercado que tenemos que visualizar. De la fotografía y la edición, muy relacionada a la parte de imagen de marca. El community manager, ¿sí? Que hoy en día se está utilizando un montón, que son aquellas personas que trabajan en las redes sociales, ¿sí? Constantemente están publicando imágenes, flyers, videos sobre las actividades que hace una organización. Los recursos humanos también, recuerden que las relaciones públicas son internas y externas. Y la parte de legales, ¿sí? Por ejemplo, pensar hoy en día en que vas a hacer un concurso y que vas a regalar cigarrillos si ganas ese concurso es algo impensado, ¿sí? Porque tenemos diferentes normativas que hace 10, 11 años no existían, ¿sí? Bien. ¿Qué más tenemos? Y tenemos acá unos ejemplos. Vamos a ver uno a uno, ¿sí? De qué se trata. Algunos tal vez les resultan familiares, ¿sí? Bien. El primer ejemplo que tenemos acá es la M de McDonald's de Me Encanta, ¿sí? Mejor ejemplo de relaciones públicas no hay con esto. Está muy bien pensado desde la parte de imagen, ¿sí? De imagen positiva. Hay toda una cuestión psicológica con los arcos dorados, ¿sí? Que muchas personas dicen que se trata de pechos, ¿sí? Que lo que busca, digamos, es entrar en el inconsciente y darnos esa sensación de alimentación. Y también los colores, ¿no? El dorado está muy asociado con las papas fritas,
¿sí? La frase me encanta, ¿sí? Que uno cuando camina habla me encanta, me encanta, me encanta, inconscientemente te va convenciendo de que es un alimento que está rico, ¿sí? De sabor nada más. Bueno, otro ejemplo que tenemos es el de Steve Jobs, ¿sí? Cuando presentaba los productos, bueno, en este caso presenta el celular. Ese evento que él realiza, ¿no? Que habla y que muestra su producto, es Relaciones Públicas. ¿Sí? Vi hace poquito, un ratito antes de entrar con ustedes, será media hora antes, una persona que hizo algo similar que Steve Jobs, pero presentó como una inteligencia artificial en el celular, ¿no? O sea, ya no había celular, sino que recibía las llamadas como una proyección en su mano. Bastante interesante. Bueno, este es otro caso, ¿sí? Las relaciones públicas trabajan muchísimo con los políticos, ¿sí? En especial en época de campaña. Si ustedes se fijan, son dos carteles totalmente diferentes, ¿no? Donde las proyecciones son diferentes, las tomas de las caras son diferentes, fíjense en los colores que se usan, ¿no? El eslogan que tiene también cada uno. ¿Sí? Vamos a algo más actual. Tenemos acá el caso de Jay Mamón, también. ¿Sí? Esto sería algo muy relacionado a la parte de relaciones humanas, por el tema de la desvinculación que tuvo. ¿Sí? Luego tenemos acá los stands que le decía, ¿sí? Son stands para probar vehículos, ver cómo es el producto, el servicio, y por último tenemos el tema de las cenas. ¿Sí? ¿Qué otro caso también podemos mencionar más cercano, ¿sí? Que nos involucra, porque somos actores de la universidad? Hace poco salió, no sé en qué habrá quedado, un tema sobre que la universidad se iba a agarrar unos terrenos, ¿no? Una cosa así, bueno, se armó todo un lío, la gente dio su negativa y la universidad tuvo que salir a explicar que en realidad no iba a hacer eso. ¿Sí? Sacó un comunicado de prensa, ¿no? Sacó un escrito también a través de las redes explicando que no era esa la intención. ¿Sí? Casos de relaciones públicas. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Quiero leer qué dicen los chats. Ah, bien, acá me preguntan si pasé el link de asistencia. Bueno, vamos a pasar el link de asistencia, ya que preguntan. ¿Sí? Bien. Ahí está. La clave va a ser redes sociales. Esa va a ser la clave. Vamos a dar unos minutos para que ustedes puedan... Bien, veamos. Segundo tema que vamos a ver hoy va a ser comportamientos. ¿Sí? Para eso ustedes tenían una pequeña encuesta en la clase número 5, arriba de la imagen. Hay una pequeña frase que dice, para hacer la encuesta, clic aquí. Y bueno, estos son los resultados. Han contestado un total de 39, muy bien, perfecto. De 39 personas, 39 de ustedes han contestado esta pequeña encuesta. ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta? ¿Sí? ¿Cuál es la conducta más recurrente en las organizaciones? ¿Sí? Hay muchas, podía agregar otras, ¿no? Por ahí fue para no hacerlas tantas, ¿sí? Podría haber sido un montón. Pero fíjense que la número 1 es el uso del celular para ver redes. ¿Sí? El 2 es el chisme, ¿no? Pasar el chisme, ¿no? Está este tema del rumor que les hablaba recién, que vimos el año pasado. El tercer puesto es tomar mate, ¿sí? Acá lo tengo. El cuarto, festejar cumpleaños, las burlas a un compañero, está un poco asociado, digamos, lo que es el acoso, lo que es el moving.
el robo de algunos objetos sin valor, ¿sí? Que una persona robe lapiceras, reglas, digamos, son cosas que por ahí no tienen valor porque la gente se puede comprar eso. ¿Por qué las roba? No lo sabemos. Y el último punto es el enojo y la destrucción, ¿no? Que por ahí se ven en algunos videos de Estados Unidos que la gente se enoja y rompe las computadoras, rompe la silla, rompe todo, ¿sí? Ahora, tenemos estos resultados, ¿sí? No sé si... no me dice acá quiénes votaron cada cual. Tenemos estos resultados. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estos tres están como las conductas más frecuentes? ¿Qué piensan ustedes? Y es lo que se suele hacer más, digamos. ¿Cómo? Perdón, no te escucho. Es lo que se suele hacer más, digo, en una organización, o en una empresa, en un trabajo. Ay, sabes que no te escucho nada. ¿Podés repetir, por favor? Que digo que es lo que se suele hacer más en una organización, por eso son Claro, las más frecuentes. claro, sí, Ahora entendí la pregunta. bien, claro, es lo que más se hace. ¿Pero por qué? ¿Puede El ser que beber sea mate como es las más cultural. aceptadas, profe? ¿Cómo? Como Muy aceptadas, digo, normalizado. como que se ve bien tomar mate, o Normalizado, sí. claro, normalizado. Ujú. El uso del celular no tanto, pero el segundo y el tercero creo que sí. El beber mate es cultural. Mate, Claro, café. Bien. Bueno, ahí El hay... uso del celular es algo que Sí, hoy en día, donde vayas, todos, no importa qué tipo de relación sea, todos hagan el celular. O sea, ya no hay sí, casi algunos no le conversación. dicen nada, sí, es verdad. ujú, Pero tiene que ver igual con el tiempo libre, ¿o no? Que se le da, o la libertad del tiempo que se le da trabajando y usando esa distracción. bien. Sí, igual hoy en día el uso del teléfono en el trabajo va más allá de uso personal del trabajo. Por ejemplo, si te pasan archivos, subís archivos, te paso los documentos por el WhatsApp, o sea, ya va por ese lado también el uso del teléfono. Ujú, bien. No, pero igual se ve como algo como necesario, porque por más que quizás sea una reunión que vos digas, no, bueno, dejarlo, es como que lo tienen instintivo en la piel agarrarlo y como que prácticamente falta el aire si no lo tienen. Seguro, Yo prefiero que me falte en mi el celular y no el mate. en mi trabajo con el celular o sea, nos dan los partes diarios. Estamos con y todo el tiempo nos dan los partes. Bien, bien. Bueno, eh, hablando del mate, no sé quién dijo ahí algo del mate. Hay empresas norteamericanas que vinieron a Argentina y ven que el mate es una pérdida de tiempo, ¿no? Porque la gente no toma sola mate, por lo general toma mate para sociabilizar, ¿no? Para charlar con otros, ¿no? Para comunicarse. En cambio el café es algo más rápido, uno se sirve una taza, toma y sigue haciendo sus cosas. Bueno, los yanquis están más por ahí de tomar mientras van haciendo cosas, ¿no? Por eso es la marca esta Starbucks, así está bien dicho, que mientras se lo sirven caminan con el vasito, ¿no? Los argentinos somos al revés, nos sentamos, charlamos mientras tomamos el café y seguimos, ¿no? Muy asociado al mate. Bueno, ¿qué les puedo decir sobre esto? Se nota bastante en el número 1 el uso de celulares, cómo la tecnología ha avanzado, ¿sí? E incluso ha llegado a bajar de este ranking, ¿no? Al tema de los chismes y al tema del mate, que por lo general eran muy comunes, eso, ¿sí? Se bajó. Ahora es, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué estas conductas están en las organizaciones? ¿Sí? Para eso tenemos que analizar qué es una conducta, ¿sí? Una conducta es una acción que las personas realizamos, ¿sí? Esta acción obviamente está muy influenciada por el entorno, ¿sí? Por lo general tiene una causa y también está influenciada por la personalidad y por las costumbres, ¿sí? También hay otro factor que es la motivación, ¿sí? Esos son los factores que influencian una conducta. Entonces, si nosotros vemos que una persona, por ejemplo,
vamos al último puesto, que es el de que se enoja y rompe, ¿sí? ¿Por qué la persona se enoja en una empresa y rompe una computadora, por ejemplo? No la va a romper porque sí, eso es Está claro. estresado. Está estresado, Frustración, tal vez, no está de acuerdo con algo de la bien, empresa. bien, pero no es algo de que no está de acuerdo hoy y se enoja y rompe, o sea, es algo que viene arrastrando hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, fíjense en que ahí tenemos una causa. Y también tiene que ver con la personalidad. Hay personas que se bancan un montón de cosas y hay otras que ven una mosca y revientan, ¿no? Que hay incluso en el texto que tienen de conductas, dice que las conductas es la forma de exteriorizar nuestra personalidad, ¿no? Esa es una definición. Es decir, cuando nosotros vemos una conducta, podemos ver cómo es esa personalidad, ¿sí? Y esto está muy relacionado en el mundo de los recursos humanos con las entrevistas psicológicas y también con otro tipo de entrevistas que se llaman Assessment Center, que son diferentes actividades que se dan para que los postulantes eh, trabajen o hagan ciertas conductas o poder analizar las conductas que ellos toman ante algún caso, ante algún desafío, ¿sí? Está muy relacionado con eso. También es un factor motivacional, ¿sí? Fíjense en que podemos decir que el uso de celulares, bueno, desde la parte, digamos, positiva, que ahora se trabaja, se ve el calendario, los emails, se mandan archivos, se reciben, no sé, diferentes noticias, diferentes informes, ¿no? Como nos decía Carlos recién. Pero también es verdad que es una cuestión motivacional. Mucha gente está aburrida porque no tiene un trabajo que lo motive. ¿Sí? La persona que está motivada, el teléfono ni lo agarra en la hora de trabajo, salvo para hacer alguna actividad laboral, ¿no? Pero para ver redes sociales no lo agarra. ¿Sí? Es porque tiene un problema motivacional. Puede ser porque el trabajo sea aburrido, porque le paguen mal, no sé, porque se peleó con el jefe, sea lo que sea. ¿Sí? El tema de los chimes con los compañeros es otro tema bastante interesante, ¿sí? Y está muy digamos, en coincidencia con el tema de beber mate, de beber café. Son costumbres esas que tenemos nosotros, ¿no? Lo que se conoce por ahí como el Y del lobbying. uso de redes también, profe. Sí, también tiene que ver con Porque cuestiones... hoy con el WhatsApp Sí. estamos más rápido con la información en el chat, Bien, bien, en bien. WhatsApp. Buena observación, que no me di cuenta, que el WhatsApp también, ¿no? Es como nuestro lobby, nuestros pasillos donde contamos cosas y le decimos, che, viste que aquella se metió con aquel y, ¿no? Están todos esos En los temas. grupos, profe. En En los grupos de en WhatsApp. los grupos de WhatsApp, sí, sí. Bueno, entonces la idea de conocer lo que son las conductas es que nosotros identifiquemos que las conductas no son aisladas, ¿sí? Las conductas son causadas, es decir, tiene un origen y hay diferentes factores que la influencian, entre ellos la motivación, las costumbres, la personalidad, ¿sí? También la comunicación, ¿sí? También es eso otro factor muy importante. Conductas organizacionales son estas las que ven ustedes acá, al menos en nuestro país. Esto va cambiando de región, ¿sí? Y hay empresas que obviamente han luchado mucho tiempo, como les contaba, el tema este de las empresas por ahí americanas que vienen y quieren cancelar el mate, ¿no? Y bueno, se terminan venciendo y terminan aceptándolo. Pasaba lo mismo con el celular, hace años, no sé si les conté esta experiencia, pero yo trabajaba hace años en una empresa química en Salta, y trabajaba con los celulares escaneando QR y haciendo otras cosas más, ¿no? Entonces, escaneaba el QR, subía unos archivos al Drive, ¿no? Era todo el celular, y vino una persona que era otro empleado, o sea, no era jefe ni nada, y nos dijo, le estamos pagando para que trabajen, no para que estén boludeando con el celular, ¿sí? Eh, la mentalidad también, ¿no? Que tiene que ver con esto. ¿Se acuerdan cómo era esto de las mentalidades que vimos el año pasado?
Profe, eso me hace acordar a los de los baby boomers, Perfecto, que no bien. entendía por qué Por las usábamos el edades. celular en el trabajo, o que se enojaban. Ujú, bien, barreras generacionales, ¿sí? Sí, Las generaciones laborales, ¿sí? Fíjense en cómo la cultura, las costumbres, la época también influencia un montón en las conductas, ¿sí? ¿Vamos bien? sí. Bien, bueno, Profe, usted sí. sabe que el vocalista de Metallica toma mate. Ah, mira, El vocalista del grupo Metallica sí. tiene Creo que... una razón, ¿no? Se casó con una argentina. Ah, mira, Y, 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 por ejemplo, yo lo vi a Matt Damon, sí. también toma mate, Matt Damon. Qué interesante, qué interesante. De hecho, me saqué una foto con Matt Damon y él también, porque también está en una argentina. Ah, estuvo en Usted dijo, Argentina. no, Matt Damon sí, con una salteña está casada. Ah, mira, no sabía. O sea, sé Y el que... vocalista Sí, sí, está sí. en Metallica con una mendocina. Mira, exportamos carne al Pero, mundo. pero fíjese en una ahí, está en YouTube, tal, el de Metallica, por ahí para un poco y toma mate. Mira, qué interesante. Bueno, Es cuando una fue... referencia, nomás. Claro, sí, sí, sí. Cuando fue el Mundial el año pasado, también, ¿no? Había muchos futbolistas de otros países que tomaban mate. Y decían justamente que le daba como esa energía que no les daba el café. Tuvo ¿cómo se llama? El francés. Hay un francés que toma mate también, que es amigo, que está ahora en Atlético de Madrid, que jugaba en Paris Saint-Germain, el capitán Klinsmann. Griezmann. Ah, Ese es re matero, matero mal. y es francés. Ah, por Suárez dijo que era, porque Suárez le dio a probar el mate y Claro, claro, exactamente. Bien. Qué, La qué actriz que hizo interesante. la hija de Thanos también toma mate. Bien. Y fíjense, Está bien. ¿alguien vio la película Esperando la carroza? Sí, la habrán visto. Sí. Sí, Sí. la de los memes, ¿no? Que dice, yo hago ravioles, hace ravioles, entre otros tantos memes. Si la vieron, díganme, ¿cuántas veces se ve que la gente toma mate en esa película? Todo No el se tiempo. ve. Camilo, profe, toma mate. ¿Quién? ¿Cuál? El que Ah, el canta. cantante. Ah, Camilo, Camilo. Pensé que me estaba hablando de un personaje de la carroza que no conocía. No, bueno, nadie toma mate. O sea, No. mamá Cora prepara el mate, pero no llega a llevárselo a la boca, ¿sí? Porque en esos años el cine argentino estaba mal visto tomar mate, ¿sí? Tomaban café, tomaban vino, y recién en los años 94 empieza en las redes a mostrarse el mate, ¿sí? Porque era algo muy bajo tomar mate, ¿sí? Era como algo de las clases sociales más bajas, ¿no? De lo más popular, entonces no se mostraba. Hoy es al Claro, porque el mate revés. se puede el gaucho, ¿no? Claro, Digamos, claro, Igual, hoy igual, es al profe, revés. la yerba, por ejemplo, va a Europa y hay en el supermercado yerba. Qué interesante, sí, sí. Tengo, lo de la tengo, pizza igual. La pizza antes también eh, era comida de clase baja. Ajá. Estaba Ah, ¿qué? mal. Pero la pizza es italiana, ¿eh? No es Sí, sí, sí. nuestra, ¿eh? No, no, ya sé Eh, por eso, pero digo, o sea, era comida el general. único sostén, el único que tenían, viste, en la Primera Guerra Mundial, o sea, es de ellos la, bien. la pizza. El otro día fue el día de ayer, creo que fue, o anteayer, fue el día de la milanesa, ¿sabían? Bien, muy bien. Sí, ¿Comieron el miércoles. el miércoles? No, Bien. no sabía. ¿Cuándo fue? ¿El 2? El El miércoles. miércoles, hace 2 días. Sí. Eh, Y la miércoles. milanesa es la comida preferida de los argentinos. Yo Sí, estaba escuchando en la radio, ese día, justo que estaba escuchando en la radio y decían que se come al año 300 millones de kilos, no sé, algo así, sí, de milanesa al año. sí, sí. Es la más consumida. Pero lo más interesante de esto es que la milanesa es italiana, ¿sí?
Pero la milanesa italiana es de cerdo y lleva hueso. O sea, así se hace en Italia, ¿no? Y la pregunta era, ¿por qué la milanesa argentina se hace con una carne blanda, tierna, que no tiene hueso y empanada, ¿no? Y tiene que ver con esto de cuando vinieron los italianos y los españoles, y se hizo toda una mezcla, se hizo una milanesa más apta o apropiada, digamos, para nuestro paladar, ¿sí? Y ya sé que por ahí me dice, profe, está hablando de comida, nada que ver, pero sí tiene mucho que ver. Denme un momentito, le estoy mandando el código a Sofía. ¿Por qué tiene que ver? Tiene que ver con un término, una definición, ¿sí? Que se llama trabajo como fenómeno subjetivo y subjetivante, ¿sí? Esa es las definiciones que vamos a utilizar hoy y que vamos a relacionarla con la milanesa. ¡Qué loco! El amor por la milanesa. Bueno, yo comí milanesa hasta ayer. 2 días seguidos le metí milanesa con frita. Bueno, cuando se habla desde la sociología, ¿sí?, del trabajo, se dice que el trabajo es un fenómeno que es subjetivo y subjetivante, ¿sí? Vamos a ver por qué. Se dice que es subjetivo porque el trabajador cambia el lugar de trabajo. Estoy diciendo súper simple, ¿sí? El trabajador cambia el lugar de trabajo. Eso es subjetivo. Y es subjetivante porque es al revés. El trabajo cambia al trabajador, ¿sí? ¿Qué tendrá que ver esto con la milanesa? Que la milanesa cuando vino acá a nuestro país tenía hueso, ¿sí? Era italiana. Vino acá y cambió, ¿sí?, al país porque implementa esta nueva comida. Pero a la vez el país lo que hace es modificarla, ¿sí?, para que quede otra cosa diferente. ¿Como con el Fernet? ¿Puede ser? ¿Cómo el qué? ¿Como con el Fernet? Bien, como el Fernet, buen ejemplo, ¿sí? Bueno, ¿el Fernet de dónde es el Fernet? ¿De Italia? Es una bebida italiana, sí. Bueno, se nota que es viernes. Milanesa, Fernet, estamos con ganas de festejar el fin de semana. Sí, tal cual. Bueno, usando el ejemplo del Fernet, es de Italia, viene para acá, nos muestra que es un Fernet, ¿no? Y luego nosotros, el país lo termina cambiando por el Fernet con Coca, ¿sí? Pasa lo mismo con las personas, ¿sí? Nosotros cuando vamos a un lugar de trabajo, ¿sí?, y llegamos a la oficina, al lugar donde nosotros vamos a trabajar, nosotros cambiamos ese lugar, ¿sí? Porque llevamos conductas, que lo vimos recién, llevamos costumbres, llevamos hábitos, llevamos modos y maneras de trabajar, modos y maneras de emprender, ¿no?, de modificar el mundo. Nosotros modificamos ese trabajo, modificamos a las personas que están en ese trabajo, modificamos las formas de procedimiento, modificamos el clima, modificamos la cultura, ¿sí? Pero a la vez el trabajo nos cambia a nosotros también, ¿sí? Obviamente si el trabajo es bueno, si hay buen clima laboral, nos va a cambiar para bien, nos va a hacer desarrollarnos como persona, como profesionales, nos va a hacer que sigamos capacitándonos, que sigamos desarrollándonos, ¿sí? Nos va a hacer, por ejemplo, aprender nuevas cosas, ¿sí?, que vamos a implementar. Entonces cambiamos, los trabajadores cambiamos. Y si obviamente, si es un clima laboral malo, lo que va a hacer es al revés. Nos va a pagar, nos va a hacer por ahí que tengamos ciertas conductas que son por ahí negativas ante la sociedad en general. Chicos, está el link ahí de Sofía, ¿sí? No sé si ingresaron, bueno, le aviso para que puedan entrar. Entonces, hablar de que el trabajo es un fenómeno subjetivo y subjetivante significa que subjetivo, el trabajador cambia el trabajo, y subjetivante, el trabajo cambia el trabajador, ¿sí?
El material de lectura yo le voy a subir mañana de eso, ¿sí? Para que ustedes puedan leerlo, puedan entenderlo, y van a tener su primer trabajo práctico grupal, ¿sí? Que va a estar relacionado a esto del trabajo. Otra definición que tenemos es trabajo prescripto y trabajo real. El trabajo prescripto es aquel que nos dan a nosotros en un papel, ¿sí? Por lo general en una descripción de puestos, en un perfil, ¿sí? Donde dice, por ejemplo, administrativo, vamos a hacer algo más fácil. Dice, por ejemplo, cajero. ¿Qué hace un cajero? Cobrar, contar los billetes, cerrar la caja, no sé, cobrar con tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es el trabajo prescripto, ¿sí? Se llama prescripto porque está escrito, ¿sí? Y pre porque ya nos dan apenas nosotros entramos a trabajar. Sin embargo, muchas veces terminamos haciendo otras cosas, terminamos haciendo más actividades, o puede ser que hagamos menos todavía, ¿sí? Que puede pasar. Cuando el trabajo que nosotros realizamos es diferente al que nos mandaron a hacer, ¿sí? Desde el principio, eso es el trabajo real, ¿sí? Hay una gran brecha, una gran diferencia entre el trabajo que yo hago, que es el real, que muchas veces hago más, y el trabajo que es el que me mandaron a hacer desde un principio, ¿sí? Por ejemplo, ya que estamos con el tema de los paros de los docentes y todo el tema, el trabajo prescripto del docente sería enseñar. Enseñar y corregir, ¿sí? Eso es trabajo prescripto, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el trabajo real del docente? Es enseñar, es corregir, es preparar los actos, es ser, por ejemplo, contención para el alumno, ¿sí? Es ser, entre comillas, niñero, en el caso de los más chiquitos, ¿sí? Es ser psicólogo, por ejemplo, ¿sí? Es ser tutor, un acompañante, ¿sí? Entonces, todas esos, las otras características que le acabo de mencionar es el trabajo real, ¿sí? Para que se entienda un poco. Cerrando, el trabajo prescripto es lo que se espera, lo que está escrito, por lo general en una descripción de puestos, y el real es lo que realmente termina siendo el docente, ¿sí? Estamos hablando de trabajo, estamos hablando de trabajo, de trabajo, de trabajo, pero ¿qué es esto del trabajo? ¿Qué piensan que es el trabajo? La actividad laboral remunerada, Bien, digamos, el ambiente. bueno, perfecto. Puede ser remunerado o no remunerada, trabajo, ¿sí? El empleo es remunerado y el trabajo es, cualquiera de los dos, puede ser remunerado o no remunerado. Siempre cuando hablamos de trabajo lo relacionamos con dinero, ¿sí? Y está bien, o sea, nadie trabaja por amor, ¿sí? Nadie trabaja porque es bueno y tiene ganas, o sea, uno trabaja porque tiene necesidades económicas que hay que pagarlas y se trabaja y bueno, te dan un sueldo y podés pagarlas. Cuando hablamos de trabajo, en realidad, eh, la verdadera definición de trabajo, si la buscamos epistemológicamente, buscamos sus orígenes, viene del latín, ¿sí? Que significa tripalium, y que significa tortura, significa castigo, ¿sí? Es re interesante esa definición, porque era como uno... Perdón, profe. ¿Sí? ¿Qué pasó? Se tilda, profe. Ah, bueno, corto un ratito mi cámara y le sigo hablando. ¿Ahí me escuchan? Es malo el trabajo, traba todo. Ese es el origen epistemológico, es decir, es la definición según el latín, ¿sí? Tiene que ver con castigo, Tildó con todo. sufrimiento. Se corta, Profe, profe, no se escucha. se corta, profe. Bueno, denme un segundito. ¿Ahí cómo me escuchan? Me marca que su señal, o sea, es muy baja. Bueno,
Vamos a esperar un ratito entonces. Si quieren pueden apagar sus cámaras, y esto ya es el último tema y terminamos, ¿sí? Apaguen un ratito sus cámaras y terminamos. Muy bien. ¿Ahí cómo me escuchan? Te escucho, pero Bien, Bien. Ahí mejoró bastante, profe. Buenísimo. Le decía que trabajo viene del latín, que significa castigo, significa sufrimiento, ¿sí? Y significa, la palabra es tripalium, ¿sí? Que significa 3 palos, que es como, se usaba como una especie de castigo, de sufrimiento. ¿Vieron? Una especie, digamos, como cuando a Cristo lo crucifican, una cosa similar a esa que se usaba para castigar, ¿no?, a los esclavos. Entonces, el origen de la palabra trabajo tiene que ver con sufrimiento, ¿sí? Pero también trabajo, en términos actuales, y desde que se inicia y que origina esto de trabajar, es un fenómeno ordenador, ¿sí? Es un fenómeno ordenador de nuestra vida, de nuestro tiempo, que nos marca una rutina, ¿sí? Que también es sufrimiento, ¿sí? Es sufrimiento porque dejamos a nuestra familia, dejamos a nuestros seres queridos, dejamos de hacer algunas actividades que a nosotros nos gusta y que son de ocio por trabajar, ¿sí? Sin embargo, también se lo puede ver al trabajo como un fenómeno que tiende a dar gratitud, que tiende a dar desarrollo, que tiende a dar formación, ¿sí? Todo va a depender de el ambiente laboral o el clima laboral en el que esté el trabajador, ¿sí? Entonces, si hay un lugar, si es un trabajo que no es muy agradable para trabajar, pero tenemos un buen equipo de trabajo, nos vamos a matar de risa y la vamos a pasar re bien, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de trabajo, la definición, digamos, por excelencia, es aquella fuente de empleo, fuente de dinero, pero también es sufrimiento, es alegría, es orden de tiempo, orden de vida, ¿sí? Es rutina, y también dependerá, digamos, del clima que haya, puede ser un lugar de formación, de desarrollo, ¿sí? Todo ese tipo de conceptos y definiciones y teorías yo las voy a dejar para ustedes mañana, las voy a subir junto con la grabación de este video. ¿Estamos? Ok, profe. Bueno, profe. Boca, ok. bueno, nos vemos. Nos vemos, Profe, profe. Buenas noches, buen fin de. Gracias.